La altura y los pies de un proyectil es h es igual a 16avo negativo al cuadrado, más 2d, más 5, donde d es la distancia horizontal en pies desde el punto en el que se proyecta el objeto. A. ¿Cuál es la altura inicial o la altura del objeto cuando se proyecta? Y B. Cuando el proyectil alcanza por primera vez una altura de 19 pies, ¿qué tan lejos ha viajado horizontalmente? Primero echemos un vistazo a esto gráficamente. El gráfico de la función cuadrática se muestra aquí en azul. La altura inicial del objeto o la altura del objeto cuando se proyecta es la intersección vertical del gráfico en este punto aquí. La altura inicial o la altura del objeto cuando se proyecta, es cuando la distancia horizontal, d, recorrida, es igual a 0. Luego, esta línea horizontal es una gráfica de h igual a 19. Observe cómo intercepta la gráfica en dos puntos. Estos dos puntos son cuando la altura del objeto alcanza los 19 pies, y nuestro objetivo es determinar qué tan lejos ha viajado horizontalmente, a una altura de 19 pies, que ocurre en el valor de aquí, así como aquí. Porque las preguntas hacen, cuando el proyectil alcanza por primera vez una altura de 19 pies, ¿qué tan lejos ha viajado horizontalmente? Solo necesitamos determinar el valor de o la distancia horizontal recorrida en este punto aquí, volviendo a la pregunta para altura inicial, o la altura del objeto cuando se proyecta, dijimos que d era igual a 0 y determinamos el valor de h. Entonces, cuando d es 0, necesitamos determinar el valor de la función h de 0, que es negativo 1/16 veces 0 al cuadrado, más 2 veces 0 más 5. Este producto es 0, este producto es 0 y, por lo tanto, h de 0 es igual a 5, lo que significa que la altura inicial del objeto es 5 pies. Ahora para B, para determinar qué tan lejos ha viajado el objeto horizontalmente, cuando el proyectil alcanza por primera vez una altura de 19 pies. Dijimos que h era igual a 0 y resolvíamos D. Entonces, si h es igual a 19. Esto nos da la ecuación, 19 es igual a 16avo negativo al cuadrado. Más 2d, más 5. Avancemos y resolvamos esta ecuación en la siguiente diapositiva. Como tenemos una ecuación cuadrática, ingresemos igual a 0 restando 19 en ambos lados. Esto nos da 0 es igual a 1/16 negativo d al cuadrado. Más 2d. Y luego 5 menos 19 es igual a 14 negativo, lo que nos da menos 14. Para el siguiente paso, borremos la fracción de la ecuación, pero en lugar de multiplicar ambos lados por 16, multipliquemos ambos lados por 16 negativos, de modo que el coeficiente principal o el coeficiente de d al cuadrado sea positivo. Entonces multiplicaremos ambos lados por 16 negativos. Nuevamente, esto borrará la fracción de la ecuación. En el lado izquierdo, negativo 16 veces 0 es 0, y ahora distribuyendo a la derecha, negativo 16 veces negativo 16avo de cuadrado es d cuadrado. Ahora tenemos negativo 16 veces positivo 2d, eso es negativo 32d, lo que nos da menos 32d. Y finalmente tenemos negativo 16 veces negativo 14, lo cual es positivo 224, dándonos más 224. Ahora deberíamos tratar de resolver factorizando, pero no hay factores de 224 que se sumen a 32 negativos, y por lo tanto ahora necesitamos aplicar la fórmula cuadrática, donde a es igual a 1. B es igual a negativo 32. Y que es igual a positivo 224. Ahora aplicamos la fórmula cuadrática, pero en nuestro caso en lugar de x tenemos d. Tenemos d igual. Negativo b es negativo 32, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es el cuadrado de 32 negativo, menos 4 veces por c, que es menos 4 veces 1 por 224. Todo esto se divide por 2 veces a, que es 2 veces 1. Ahora comenzamos a simplificar. Lo contrario de negativo 32, o negativo 32 es positivo 32. El cuadrado del negativo 32 es 1.024.
Entonces tenemos menos 4 veces 1 por 224 es igual a 896. Todo esto está dividido por 2. Ahora sigamos y encontremos esta diferencia. 1024 menos 896 equivalen a 128. La raíz cuadrada de 128 no se simplifica perfectamente y, por lo tanto, ahora iremos a la calculadora. Al ingresar en la calculadora, debemos asegurarnos de tener paréntesis alrededor del numerador. Entonces comenzamos con un paréntesis abierto, y luego 32. Primero hagamos la suma. Entonces más, y luego la segunda x al cuadrado trae la raíz cuadrada. Ingresamos 128, presionamos la flecha derecha. Salir de debajo de la raíz cuadrada. Cerrar paréntesis y luego dividir por 2. Entrar. Corriendo al valor posicional de las décimas, observe cómo tenemos un 6 en el valor posicional de las décimas, y luego un 5 a la derecha, lo que significa que se redondea. Esto es aproximadamente 21.7. Entonces tenemos de es aproximadamente 21.7, y ahora usamos una resta. Entonces volviendo a la calculadora. Paréntesis abierto, 32. Menos la raíz cuadrada. 128, flecha derecha, cierre entre paréntesis dividido por 2. Entrar. Corriendo al valor posicional de las décimas, tenemos un 3 en el valor posicional de las décimas y un 4 a la derecha. Redondeamos a 10.3. Las soluciones a la ecuación son, de es aproximadamente 10.3, o de es aproximadamente 21.7. Pero debido a que la pregunta dice, cuando el proyectil alcanza por primera vez una altura de 19 pies, ¿qué tan lejos ha viajado horizontalmente? Usamos el valor más pequeño de d, que es aproximadamente 10.3. Entonces, ahora sabemos que el proyectil ha recorrido 10.3 pies horizontalmente cuando alcanza por primera vez una altura de 19 pies. Regresemos y verifiquemos esto gráficamente. Aquí es donde el objeto alcanza una altura de 19 pies por primera vez, y observe cómo el valor de, o la distancia recorrida horizontalmente, parece ser aproximadamente 10.3. Espero que hayas encontrado esto útil.